bienvenidos, sean todas, todos bienvenidos a esta tercera sesión de los círculos de estudio de la sesión 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación. Bien, el dominio 2 nos dice: una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Este dominio considera que un aspecto fundamental en la práctica profesional docente es el conocimiento de las niñas, los niños o adolescentes con quienes trabaja, además de tener como referente las pautas del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y emocional, así como el reconocimiento de la diversidad que caracteriza a los alumnos. Es necesario que la maestra o el maestro obtenga información acerca de la vida de estos, que le apoye en la toma de decisiones pedagógicas para atenderlos de forma adecuada y oportuna. El dominio plantea que la maestra o el maestro aporta al desarrollo y aprendizaje de los alumnos cuando tiene como referente básico sus características y sus condiciones de vida. Las niñas, los niños y adolescentes se han formado en ambientes familiares, culturales y escolares, en los que, por ejemplo, hay formas habituales de usar el lenguaje, de relacionarse y aprender de los demás. Este bagaje le permite reconocer a los alumnos como únicos y en el grupo apreciar la diversidad. Por ello, la maestra o el maestro debe ser capaz de ofrecer oportunidades de aprendizaje variadas, interesantes, acordes con las necesidades y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en las que todos se sientan incluidos y motivados a participar. Del mismo modo, este dominio refiere que para conocer mejor a sus alumnos, la maestra o el maestro, además de tener una interacción empática y respetuosa con ellos, requiere contar con diferentes estrategias que le permitan conocerlos mejor, tales como la observación, el diálogo, la escucha activa y el desarrollo de formas de trabajo que involucren la interacción entre y de estos con otras maestras y maestros de la escuela. De esta forma, puede obtener información valiosa sobre sus ideas, emociones, intereses, gustos, valores, saberes y experiencias para aprovecharla con una intencionalidad pedagógica. muchas gracias, Vicente. Entonces, vamos a ver que vamos a darle lectura sobre los criterios. Recuerden, ustedes van a posteriormente analizar bien este dominio, qué es lo que ustedes deben de tener como maestras y como maestros. Natalie, ¿nos apoyas con lo que son los criterios? Conoce a sus alumnos para desarrollar su quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. Bien, hasta ahí, Natalie. ¿Qué tengo que conocer filosófica o de qué tipo de conocimiento debo de tener para conocer el desarrollo del aprendizaje infantil? Sí, Debemos de conocer a lo mejor las características físicas de acuerdo a su edad de los alumnos, a lo mejor, no sé, cómo aprenden, en la manera en cómo aprenden, en cómo se desenvuelven. Eso es lo que se me viene a la mente. Gracias. Oye, apóyame de una vez con por favor, también. Sí, desarrolla estrategias que le permiten conocer a sus alumnos y brindarles una atención educativa incluyente y equitativa. Bien, te agradezco mucho. Y el 3, por favor. Propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y la escuela. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes, compañeras y compañeros, cuando estudiamos en la normal, que teníamos una materia que se llamaba desarrollo infantil? En esa materia de desarrollo infantil, que es a lo que viene también parte del dominio, y digo parte porque el hablar de lo que ya vimos ahorita, estos indicadores, es mucho, ¿no? Pero ahorita vamos a empezar con lo que es el desarrollo infantil. Alma, ¿cómo qué vimos en desarrollo infantil? ¿Se acuerda usted? Bueno, en el desarrollo infantil vimos teorías, maestro, o recuerdo que vimos teorías, vimos como tal cómo se desarrollan la infancia de nuestros alumnos, a lo mejor desde antes del nacimiento,
cómo va evolucionando hasta que llega a nuestras manos en este caso. Vimos teóricos, conductistas, de los más reconocidos, Piaget, bueno, aunque no es conductista, pero es Piaget, Vygotsky, Ausubel, todos esos fueron y son retomados en este dominio, ¿sale? Son retomados. Entonces, dentro de alguna, ya a lo mejor retomando algunas de las lecturas que nos mencionó, ya vienen como tal este tipo de desarrollo, la importancia del desarrollo, la importancia que tiene, por ejemplo, los estadios, en este caso, para el aprendizaje, y cómo todo esto impacta a lo que es el aprendizaje, a lo que aprenden los niños de manera dentro de la escuela y fuera de la misma. Perfecto, 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 compañeras y compañeros. Aprendo mucho de ustedes. Y efectivamente, el día de hoy vamos a trabajar los principales enfoques del desarrollo, parte de los que se sustentan nuestros planes y programas, parte de los que nosotros podemos fundamentar el análisis para conocer a las niñas y niños que atendemos y les brindamos el servicio. Y el día de hoy vamos a trabajar, como les decía, principales enfoques del desarrollo y vamos a trabajar súper teóricos. Efectivamente, mencionaron a Piaget, mencionaron a Vygotsky, por ahí mencionaron, ya no recuerdo qué otro mencionaron, y vamos a estar trabajando, ¿ok? Bien, desarrollo del infante y del adolescente. El día de hoy vamos a trabajar rapidísimamente, espero no quitarles mucho tiempo en esta parte para caer a lo que son los planes y programas. A Sigmund Freud, vamos a trabajar a Jean Piaget, a Erik Erikson, a dos autores que tienen parecido, pero que vamos a contrastar, a Vygotsky, y la importancia también del conocimiento del alumno parte de un contexto familiar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener a considerar en el contexto familiar? Para empezar, ¿qué es desarrollo? Sí, dice, desarrollo, cambios del niño que ocurren con el tiempo. Este presenta cambios sistemáticos y sucesivos que mejoran la adaptación global del niño al ambiente. Bien, entonces, como bien lo decían ustedes, compañeros, desarrollo es el cambio del niño que ocurre con el tiempo. La evolución, lo que ahorita iban ustedes diciendo. Y vamos a ver con lo que es, tenemos a 4 autores, como les comentaba, que vamos a trabajar. Bien, Sigmund Freud, como ustedes pueden ver, tiene 5 etapas. Las 5 etapas que él trabaja, ¿quién le puede dar lectura, por favor? Etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa latencia y etapa genital. Efectivamente, miren, para Freud, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía, él le pone el nombre de líbido. De ahí viene, cuando hablen ustedes de líbido, están mencionando a lo que es Sigmund Freud. Nos dice que este líbido es la fuente de los impulsos que hace que tendamos hacia ciertos objetivos, ya sea a corto plazo, y a la vez nos va a obligar a otras circunstancias de nuestra psique, ¿no? A reprimir esas tendencias para no ponernos en peligro o no entrar en conflicto con el entorno en el que vivimos. También Sigmund Freud, dentro de estas etapas, nos dice que la energía vital que se expresa a través de la sexualidad está presente desde las primeras semanas de nuestra vida, lo cual significa que nuestra vertiente sexual no nace en la adolescencia. Muchas veces, por eso dicen, bueno, ahora ahorita que les hablaba de una teoría psicosexual, podrían haber dicho, bueno, pero somos de nivel primaria, ¿por qué hablar de esta teoría? Entonces, porque Sigmund Freud nos dice que desde que el niño nace, él ya tiene lo que es ya es esa vertiente sexual desde el nacimiento, y a partir de esa tiene repercusiones, ¿no? Entonces, ese desarrollo sexual, ya sea en uno u en otro punto de nuestro calendario vital de vida, tiene implicaciones profundas. Él habla de que Freud relaciona nuestra personalidad con nuestra vertiente íntima, afectiva y basada en impulsos. Vamos a ver que en la etapa oral, por ejemplo, ahí dice, en la etapa oral nos dice que parte desde los primeros 18 meses de vida. La boca
es la principal zona en la que se busca lo que es el placer. La etapa oral nos dice que ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por la libido, lo que les comentaba hace rato. En ella, lo que dice ahí, la boca es la principal zona en la que se busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus elementos. Y esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar morderlo todo, ¿no? Si se impide tajantemente que los bebés utilicen su boca para satisfacerse, estamos produciendo un bloqueo que haría que ciertos problemas quedasen fijados en el inconsciente. Todo esto es para Freud lo que es la etapa oral, ¿no? Entonces, desde ahí, el alumno nos dice que desde la boca empieza el niño a investigar, a construir su conocimiento, ¿no? Según las necesidades de su líbido. De ahí nos vamos con lo que es la etapa anal. En esta etapa se producirá desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se empieza a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y a la sexualidad. Las fijaciones relacionadas con esta fase del desarrollo psicosexual tienen que ver con la acumulación y con el gasto, vinculadas con el espíritu ahorrador y la disciplina en el primer caso, y en la desorganización y el derroche de recursos en el segundo. Sin embargo, para Freud, que es el padre de lo que decíamos del psicoanálisis, estas dinámicas de gasto y ahorro no se van a expresar solamente o principalmente a través de lo que es una gestión de dinero, que ahorita podríamos decir, porque está hablando de gasto y ahorro. No, él ya está hablándolo a partir del controlar el esfínter. Es cuando, por ejemplo, los niños de 3 años de edad están orinando y van pausando, van ahorrando esa parte de lo que es la orina. Eso es lo que es la etapa anal para Freud, que va desde que quedamos del fin de la etapa oral hasta los 3 años de edad. Y viene lo que es la etapa número 3, la etapa fálica, que esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años de edad. Y habla que es cuando ellos descubren, cuando ellos empiezan a trabajar lo que son sus genitales, ¿no? Su zona erógena asociada con lo que les decía, los genitales. De este modo, la principal sensación placentera, pues va a ser para ellos el orinar. Pero también se originará en esta fase el inicio para el niño de la curiosidad por la diferencia entre hombres y entre mujeres. Ahí empieza a ver la diferencia entre niñas y niños, ¿no? Además, Freud relaciona esta etapa con la aparición de lo que dice el complejo de Edipo, en la que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de madre. Todo esto es según Freud. Tenemos lo que es la etapa de latencia. Esta etapa va a empezar hacia los 7 años de edad y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos o amonestaciones recibidas. Es por eso que para Freud describe esta fase como una en la que la sexualidad queda más camuflada que en las anteriores. La etapa de latencia ha estado asociada en la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con lo que es la sexualidad. Y por último, su quinta etapa, que es la etapa genital. En esta etapa genital aparece con la pubertad y de ahí se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en las etapas anteriores. Entonces tenemos que para Sigmund Freud, la sexualidad humana
es una de las principales vertientes de la energía habitual que mueve el comportamiento del ser humano. ¿Ok? Y ya viene con sus 5 etapas, que ya vimos en qué comprende. Por el nivel que nosotros atendemos, entonces sí nos importa ver estas etapas como antelación de las niñas y niños que atendemos, y que están finalizando ya su etapa fálica y ya tenemos lo que es una etapa de latencia. Para él también es importante, es un enfoque psicoanalítico para él. Él es el autor de la teoría psicosexual y tiene el inconsciente como el objeto. Entonces, el que sigue es Jean Piaget. ¿Cuántas etapas tiene la teoría cognitiva? Bueno, ya ahí nos hace favor de leerla, por favor. Sensoriomotriz. Bien. Preoperacional. Bien. Operaciones formales y operaciones concretas. Muy bien, maestra. Ahorita vamos viendo cuál es cada una de ellas. Para empezar, la teoría de Jean Piaget consiste en la teoría del desarrollo cognitivo. Nos dice que este suizo formula un modelo explicativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción de la experiencia. En otras palabras, nos habla, es como el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la intervención activa con el mundo que lo rodea. A través de esta interacción, ¿no? Piaget explica que las estructuras cognitivas se van complejizando hasta que el niño da significado o sentido a la realidad. Y lo que decía hace rato la maestra Alma, va construyendo su propio conocimiento. Y él es en lo que nos va diciendo estas dos partes muy importantes de la asimilación y la acomodación. Son dos conceptos muy importantes que a veces es un tanto difícil de explicar, pero ahorita vamos a tratar de darle sentido. La primera etapa, efectivamente, es la sensoriomotriz o el periodo sensoriomotor. Este autor nos dice que va desde que el niño nace hasta los 2 años de edad. En esta etapa, nos dice este autor, que el niño interacciona con el medio a través de los reflejos sinápticos, que va modificando y perfeccionando por ensayo y error. Luego entonces, nos dice que según detecta que sus acciones van modificando el entorno, se despierta en el niño una clara intención exploradora. Por ejemplo, cuando el niño gatea para alcanzar un objeto que le llama la atención, esto es la parte donde él empieza ya lo que él dice la interacción exploradora, ¿no? Entonces, luego incluso nos dice que es capaz de anticiparse a los hechos. Por ejemplo, cuando el niño tira un juguete, ¿no? Para captar la atención de los padres. O sea, él ya va identificando que ya tiene un juguete y todos los papás, ay, ¿qué te pasa, mi amor? Entonces ya el niño identificó eso, ¿no? Entonces ese es el periodo sensoriomotor del alumno. Nos vamos con lo que es el periodo preoperatorio. En esta etapa es cuando el pequeño desarrolla la capacidad de representación. Nos dice este autor que el niño va creando imágenes mentales de la realidad, va imitando las acciones de los adultos y sus iguales, y es cuando muestra claros signos de juego simbólico. Esa es otra parte muy importante de este periodo, porque ya viene lo que es el juego simbólico, y empieza con sus competencias lingüísticas, que él va mejorando notablemente, que va de los 2 a los 7 años. Entonces ya tenemos alumnos en periodo preoperatorio a partir de lo que es primer grado, ¿no? Los maestras y maestros que tienen alumnos en primer grado tienen alumnos con la etapa preoperacional. Y nos vamos ya con lo de operaciones concretas, que es donde trabajamos con muchas de las niñas y niños que atendemos. No quiere decir que por la edad puede haber alumnos que tengan 8 años y aún se encuentren en un periodo por el nivel, o sea, no siempre, que si ya tiene 8 años, ya está en periodo de las operaciones. No, compañeras y compañeros. O sea, estamos hablando de lo que, según la teoría cognitiva, es correcto y debe de estar.
el alumno. Cuando no está o cuando no ha migrado a otro periodo, y vamos ahorita con los estadios, es cuando debemos de trabajar con las niñas y niños ciertas actividades para que él empiece su maduración, para que él empiece a trabajar y pase al periodo que le corresponde, ¿ok? Y ya aquí podemos tener alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que se encuentran en otro tipo de etapas según su edad mental. Que no siempre va, acuérdense que la edad mental no va ligada a la edad cronológica. Bueno, el periodo de operaciones concretas, que él lo define que va desde de los 7 a los 11 años, lo más característico de esta fase del desarrollo es que el niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias sobre los sucesos y la realidad. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas y unificadas. Por ejemplo, un niño prepuberto deduce por sí mismo que si cambias el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de agua va a ser la misma, aunque en el segundo recipiente aparentemente parezca que hay más cantidad. O sea, ya él lo deduce, lo puede deducir porque ya está en lo que son sus periodos de operaciones concretas. En lo anterior, cuando se lo ponemos a un niño que está en el anterior, en lo preoperacional, si tú le pones el vaso alargado, él va a deducir lo contrario, ¿ok? Entonces, en esta etapa se ve mucho lo que es la asimilación y la acomodación, que ahorita más adelante vamos a estar a tratar de definir eso. Y ya viene lo que es el periodo de operaciones formales, que es de la adolescencia y se extiende hasta la edad adulta. En la adolescencia es cuando el niño desarrolla una operación más compleja, su razonamiento hipotético deductivo, es decir, esto significa que ante un problema va a analizar todas las posibles premisas y va a valorar diferentes hipótesis sobre su causalidad o efecto. En el anterior estadio de desarrollo, el niño hace inferencias sobre la experiencia real, pero ahora los problemas en esta etapa pueden presentarse de manera figurada, sin necesidad de que el adolescente tenga ninguna experiencia sobre el hecho. En esta etapa también es muy característica por la metacognición, vista, compañeras y compañeros, como la capacidad, así de manera rápida, para poder reflexionar sobre nuestro propio razonamiento. Es una metacognición. Yo reflexiono sobre mi propio razonamiento. ¿Ok? Entonces, lo asimilo, de ahí lo equilibro con una nueva situación para realizar un desequilibrio en lo que ya viene lo que es la acomodación. ¿Ok? En este modelo piagetano, para pasar al siguiente, el desarrollo cognitivo tiene una notable repercusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso es importante que lo retomemos. Conocer, es importante que nosotros conozcamos en qué fase de desarrollo se encuentra el niño o la niña, su ritmo madurativo y potenciar a partir de ellos sus talentos para poder compensar sus dificultades. Esto va a ser un factor clave para el trabajo de ustedes como maestras y maestros. Por eso es importante partir de estas teorías para atender lo que es el dominio número 2. ¿Okay? Vamos con el siguiente autor. El siguiente autor es Erik Erikson. ¿Se acuerdan? ¿Me acuerdan qué teoría va a trabajar qué trabaja Erik Erikson? Psicosocial. Muy bien. Bueno, él trabaja lo que son 8. Aquí en esta presentación están divididas en 2. A ver, ahorita van a decir, 8 y nada más vemos 4. Están en 2 porque no cabían, ¿ok? Para que ustedes las vean. La primera que es confianza contra desconfianza. Vamos ahorita. Cada una de las 8 etapas que ahorita van a ver, descritas por Erik Erikson en su teoría de desarrollo psicosocial, se basa en las etapas anteriores, de modo que facilita el camino para los siguientes periodos de desarrollo. Es decir, podemos hablar de un modelo que señala de alguna manera un hilo conductor vital. Erikson nos propone que las personas experimentan en cada etapa un conflicto
que sirve como punto de inflexión en el desarrollo, como un estímulo para la evolución. Estos conflictos se centran en desarrollar una cualidad psicológica o no desarrollar esa cualidad. Durante la etapa, el potencial de crecimiento personal es alto, pero el potencial de fracaso también lo es. Por eso él lo pone aquí, le puse contra, confianza contra desconfianza, porque él lo trabaja por un conflicto. Es decir, si las personas se enfrentan con éxito a este conflicto, superan esta etapa con fortalezas psicológicas que les va a servir para el resto de su vida. Ajá. Pero si por el contrario no logramos superar con eficacia esos conflictos, es posible que no desarrollemos esas habilidades esenciales necesarias para encarar con acierto los retos de las siguientes etapas. Habemos a la de cuantas muchos que no hemos pasado algo y que aquí ahorita lo vamos a identificar. En este sentido, pues también él plantea que la competencia, en que un sentido de competencia va a motivar comportamientos y acciones. Es decir, cada etapa que vamos a ver de la teoría de desarrollo psicosocial de Erikson se refiere a volverse competente en un área de la vida. Por lo tanto, si la etapa se maneja bien, como les decía, la persona tendrá una sensación de dominio. Pero si la etapa se maneja mal, la persona se quedará con un sentido de insuficiencia en este aspecto del desarrollo. En la etapa 1, que estamos hablando de confianza contra desconfianza, es por el promedio de los 0 a los 18 meses. Nos dice que en la primera etapa del desarrollo psicosocial de este autor, los niños aprenden a confiar o no confiar en los demás. La confianza tiene mucho que ver con el apego, la gestión de relaciones y la medida en la que el pequeño espere que los demás cubran sus necesidades, debido a que un bebé pues es totalmente dependiente del desarrollo de la confianza y se basa en la confiabilidad y la calidad de los cuidadores del niño, especialmente con su madre. Si los padres exponen al niño a una relación de afecto, en la que prime la confianza, es probable que el pequeño también adopte esta postura. Autonomía versus vergüenza y duda, 18 meses hasta los 3 años. Emprende su desarrollo cognitivo y muscular cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las expresiones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza. En esta etapa, los niños adquieren cierto grado de control sobre su cuerpo, lo que hace que su autonomía pues vaya creciendo. Aquí es donde viene en esta etapa lo que es la independencia y autonomía. Los niños que completan esta etapa con éxito cuentan con una autoestima sana y fuerte. ¿Okay? En la tercera etapa, ¿quién nos ayuda? Iniciativa contra culpa. Bien. Hasta los 5 años de edad. Crece su interés por relacionarse con otros niños, sienten curiosidad por todo. En caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños, es probable que genere sensación de culpabilidad. Muy bien. En esta etapa, los niños comienzan a afianzar su poder y su control sobre el mundo a través de lo que es el juego. Marco de un valor incalculable para las interacciones sociales dentro de esta etapa. Los niños que tienen éxito en esta etapa se sienten capaces y confiados para guiar a otro. Esta etapa se ve mucho en lo que son los preescolares, ¿no? La culpa es buena en el sentido de que demuestra la capacidad de los niños para conocer cuando algo se ha hecho mal, y es cuando ya empiezan ellos a identificar ese sentimiento de culpa, de dudas, ¿no? Bien, vamos con la siguiente etapa. Laboriosidad contra inferioridad, de Bien. 6 a 7 años o hasta los 12 años. De inicio de los 6 a los 7 y hasta los 12. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Efectivamente, su cerebro ya en esta etapa alcanza un grado de madurez alto, lo que les va a permitir empezar a manejar lo que son abstracciones.
El éxito en la búsqueda de un equilibrio en esta etapa en el desarrollo psicosocial nos va a llevar a hablar ya de competencias. Ya podemos trabajar a partir de esto de competencias. Si los niños que no pueden desempeñarse también como desean, a menudo aparece ese sentimiento de inferioridad, ¿no? Vamos con la siguiente etapa. Perdón por mis perrillos que ya están haciendo ahí escándalo. Bien, vamos con la siguiente etapa. Adelante. Exploración de la identidad contra difusión de identidad. Adolescencia, empieza a mostrarse más independiente y a tomar distancia de los padres. Comienzan a apuntalar su propia identidad. Va a causar que en ocasiones se sientan confusos acerca de su propia identidad. Efectivamente, como dice, aquí encuentran su identidad sexual y van a empezar a diseñar una imagen de esa persona futura a la que quieren parecerse. En esta etapa, los jóvenes también deben tratar de discernir qué actividades son adecuadas para su edad y cuáles se consideran infantiles. Y es cuando ellos empiezan a hacer esta diferencia. Bien, vamos con la siguiente etapa. Adelante. 20 años hasta los 40 años. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso recíproco, una intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía, de confianza. Muy bien, estamos en la etapa de intimidad contra aislamiento, ¿no? La confusión entre la identidad y el rol está ya llegando a su fin en esta etapa. También es una etapa en la que empieza a trazar determinadas líneas rojas de manera autónoma. Es donde se vuelve capaz de formar relaciones íntimas y recíprocas y voluntariamente hacen los sacrificios y compromisos que tales relaciones requieren, ¿no? Sin caer en la toxicidad. Si durante esta etapa las personas no encuentran un compañero, pues es posible que ya empiece lo que es a sentirse aislado o solo. Bien, y vamos ya con la siguiente etapa, y efectivamente la generatividad frente al estancamiento. Generatividad significa cuidar a las personas más allá de sus seres queridos directos. Las personas reconocen que la vida no se trata solo de ellos mismos. La generatividad no es necesaria para que los adultos vivan, ¿no? En esta etapa nos dice, buscamos ya el equilibrio entre la productividad, el estancamiento, ¿no? Esa es esa etapa. Y ya por último, la octava etapa. Dice integridad del yo frente a la desesperación, desde los 60 años hasta la muerte. Una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente. Los amigos y familiares fallecen, uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez. En esta etapa es la integridad del ego contra la desesperación, es la integridad del yo, ¿no? Las personas pueden elegir ya en esta etapa entre la desesperación o la integridad. La desesperación y la nostalgia en forma de niebla, o por el contrario, la sensación de que las huellas dejadas a lo largo de la vida, lo compartido y lo logrado, pues ya ha merecido la pena, ¿no? Es ahí cuando vemos a personas de esta etapa, que desde los 60 años, que dice, vemos personas muy íntegras, adultos mayores muy íntegros, pero hay adultos también que ya son desesperados. Entonces aquí viene cuando nosotros decimos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues aquí nos los dice y los sustenta Erickson, ¿no? Son que puede estar bien en esta etapa, está luchando contra esa desesperación y nostalgia, o por el contrario, tiene una sensación de que ha merecido la pena y vale la pena. Las personas que alcanzan una visión íntegra de sus vidas, pues no van a tener problemas a la hora de reconciliarse con el pasado. Bueno, pues una de las fortalezas de la teoría psicosocial es que se pronuncia en un marco amplio desde el cual ver el desarrollo a lo largo de toda la vida es algo que es fuerte de esta etapa, de esta teoría. La teoría del desarrollo de Erickson, pues es cuestionada por si sus etapas deben considerarse como secuenciales o no, como les decía al principio, y así es como se trabajan estas etapas. Bien, y ya vamos a ver, Freud y Erickson, si se dan cuenta, retomaron, ¿no?, lo que es la sexualidad. Entonces, ambos, ¿no? Para Freud, trabaja lo que es la sexualidad, como ustedes lo totalmente directa. Él tiene desde su etapa fálica, su etapa anal,
se basa en la importancia de las necesidades básicas y la influencia de los factores biológicos. Para Erikson, no solo va la sexualidad, sino también una interacción social, ese concepto de desarrollo de la personalidad, y también él hace lo que él investigó acerca del impacto de la cultura. Entonces se dan cuenta, y nosotros ahorita analizamos las 8, él parte de lo que, de la sociedad, de la cultura, de la historia, de un desarrollo de esa personalidad, ¿no? Y lo hace desde que nace hasta que muere. Y vamos con el último autor, que es Lev Vygotsky, que habla sobre lo que es lo sociocultural. Para Vygotsky es uno de los grandes teóricos, ¿no? En la educación, sus aportes pues han impactado también nuestros modelos educativos, y de sus teorías se desprenden múltiples concepciones aplicadas a la pedagogía de hoy en día, a lo que estamos trabajando. Es muy importante lo que es la zona de desarrollo próximo, que hace rato lo mencionó, no recuerdo quién, y lo del andamiaje. Esta teoría sociocultural de Vygotsky busca poner las bases de cómo el aprendizaje se construye paulatinamente durante los primeros años y con ayuda del contexto social del niño. La teoría de Vygotsky pone atención en la participación proactiva de los menores con el entorno que los rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo con su contexto social. Él habla mucho, aquí habla de, ¿nos da lectura alguien de esta parte, de esta número 1? El papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor. Los adultos y compañeros más avanzados del clan juegan el papel de apoyo, de dirección, de organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas. Una vez que haya interiorizado las estructuras conductuales y cognitivas que cada actividad exige. En el caso de los pequeños, esta orientación resulta más afectiva para ofrecerles una ayuda y que así crucen lo que les decíamos, ¿no? La zona de desarrollo próxima, zona de desarrollo próximo, la cual se puede entender. ¿Qué será la zona de desarrollo próximo? A ver, antes de que siga yo hablando. Como qué les viene a la mente. Esta la podemos entender como una brecha, así como nos dice, entre la cual ya son capaces de hacer, que son los aprendizajes obtenidos, y lo que todavía no puede conseguir por sí solos. Entonces aquí, si Natalie, si nos apoyas leyendo esa parte. Sí, es lo que sabe, lo de zona de desarrollo próximo, brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos, y abajo dice habilidades demasiado difíciles de dominar para ahí ya no veo, profe. Para un niño por sí mismo, pero que se pueda orientar con el acompañamiento y apoyo de una persona con conocimientos. Por ejemplo, adelante. Bueno, sí. Y lo que no sabe, ya llega al aprendizaje. Muy bien. Hablando de todo lo que nos dijiste, Natalie, por ejemplo, podemos entender que un niño que se encuentre en la zona de desarrollo próximo para aprender una tarea o acción en concreto está próximo a lograr una ejecución autónoma, pero le falta integrar alguna clave en su pensamiento. Sin embargo, con el apoyo de los miembros más grandes del clan, sin problema puede realizar la acción que se está aprendiendo, en la medida en que la colaboración, la supervisión, la responsabilidad del aprendizaje estén cubiertas. Entonces el niño va a ser capaz de progresar en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre la metáfora del andamiaje. Ya Natalie ya nos compartió, nos enseñó el día de hoy lo de zona de desarrollo próximo. Muy bien, maestra Natalie. Aquí, según Vygotsky, nos dice que la metáfora del andamiaje hace alusión a la propia teoría sociocultural de Vygotsky. Fíjate, de aquí nos dice que hace referencia a que el niño se encuentra sostenido. A ver, échanos la mano ahí, leyéndole, Alma. Consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres, tutores, que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa.
Es decir, este andamiaje hace referencia a que el niño se encuentra sostenido, él lo dice así en su teoría, por los mayores, durante su proceso de aprendizaje para una teoría en concreto, hasta que sea capaz de hacerla por sí mismo y sin apoyo. Una de las investigadoras que parte de la teoría desarrollada por Vygotsky, que también fue mencionada en alguno de los documentos recientes, que creo que es Ross, estudió de forma práctica el proceso de andamiaje, instruyendo al niño entre 3 y 5 años, ¿no? Ross usaba múltiples recursos a través de presentaciones lentas y dramatizadas y mostraba a los alumnos que se podía lograr una tarea en concreto. Y a su vez controlaba el proceso y era ella el centro de atención. Esta doctora se convertía así en la encargada de prever todo lo que iba a ocurrir y brindaba las herramientas necesarias para los niños. El modo en que se presentan estas herramientas, que era objeto de aprendizaje, permitía a los niños descubrir cómo resolver y realizar por sí mismos la tarea a través de lo que los niños iban observando, iban viendo, incluso de una forma más eficaz que si se les hubiera explicado cómo solucionar. O sea, ellos a través de esa observación iban identificando, iban viendo, y es por eso que aquí dice, cómo el apoyo temporal de los adultos que proporcionaban al pequeño de realizar una tarea, y ya cuando el niño a través de la observación, de cómo la resolvía otro compañero, de cómo la practicaba, entonces ya él lo iba a poder hacer de manera autónoma. Así es como esta teoría sociocultural de Vygotsky señala la zona que existe entre lo que las personas pueden comprender cuando se les muestra cómo realizar una acción en específico y lo que pueden generar de forma autónoma. El andamiaje en la educación nos va a permitir que los niños pues den gran avance en el aprendizaje como se ha demostrado, ¿no? Es una estrategia interesante en este proceso a nivel cerebral, en donde obtiene beneficios y cambios utilizando dicho concepto. Él también nos habla de dos tipos de funciones, las funciones inferiores y las funciones superiores. Es muy rico toda esta teoría de Vygotsky y vamos a hablar de las funciones inferiores. Nos dice que son innatas, por lo que están determinadas genéticamente. Y las funciones mentales superiores son las que van adquiriendo y desarrollando a través de esa interacción social que estábamos hablando, de su zona de desarrollo próximo, que ya sea a través de ese andamiaje. Vygotsky asume que el desarrollo cognitivo varía según la cultura, mientras que Piaget establece el desarrollo cognitivo es sobre todo universal sin importar las diferencias culturales. Muy bien, efectivamente. Aquí hace un versus, ¿no? Estamos haciendo un versus de Vygotsky y Piaget para que diferenciemos, ¿no? Vygotsky pone más énfasis en la cultura y cómo se afecta el desarrollo cognitivo, contrario a Piaget y la concepción de una etapa universal en el desarrollo cognitivo y su progreso secuencial. Vygotsky nunca hace referencia a etapas de desarrollo evolutivo. En consecuencia, Vygotsky pues asume el desarrollo cognitivo varía según la cultura, mientras que Piaget establece el desarrollo cognitivo que es sobre todo universal sin importar las diferencias culturales. Esa es una principal diferencia entre Vygotsky y Piaget que podrían ustedes identificar cuando, según la teoría que vayan a mencionar o vayan a utilizar para un diagnóstico escolar. ¿Por qué será importante? Bueno, ahorita paso eso. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Vygotsky también enfatiza en los factores sociales, que los factores sociales contribuyen al desarrollo cognitivo. Para él, como lo estábamos diciendo, el desarrollo cognitivo se debe a las interacciones sociales de formación guiadas dentro de la zona de desarrollo próximo, como los niños y sus pares logran la co-construcción del conocimiento. En contraste a Piaget, que el desarrollo cognitivo para él se deriva en gran parte de las exploraciones independientes que los niños las cuales van construyendo, ¿no?, el conocimiento de su propia cultura. Para Vygotsky, el entorno en el cual crecen los niños va a influir en lo que piensan y en la forma de cómo lo van a hacer. Ahora, Vygotsky es muy importante porque para Vygotsky resalta la importancia del papel del lenguaje, ¿no? Nos dice que la conducta y la mente no están separados, lo que lo une es el lenguaje. Ahí en una de sus frases dirá,
por ahí. Según Piaget, el lenguaje depende del pensamiento para el desarrollo, es decir, el pensamiento viene antes que el lenguaje, según Piaget, ¿no? Y para Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje son sistemas separados inicialmente desde el comienzo de la vida. La fusión se produce alrededor de los 3 años de edad con la producción del pensamiento verbal. Él habla sobre un lenguaje interior. Como consecuencia, pues el desarrollo cognitivo pues resulta de una interiorización del lenguaje. Según Vygotsky, lo que dijimos de andamiaje, los adultos son un factor importante para el desarrollo cognitivo, porque los adultos transmiten esa herramienta cultural de adaptación intelectual que los niños internalizan. En contraste con Piaget, que hace hincapié él sobre la importancia de la interacción entre pares para promover la toma de una perspectiva social. Pues bueno, compañeros, y vamos ahora sí. ¿Es necesario el análisis del contexto familiar en el diagnóstico educativo? Alma, ¿por qué es importante tener un diagnóstico? Bueno, maestro, primero yo creo que, bueno, importantísimo conocer el contexto familiar. Bueno, Bien. ¿por qué? Porque de ahí vamos a partir, maestro, en realidad para saber qué tienen los niños dentro de su contexto como tal, llámese localidad o municipio o ciudad, donde estén. De ahí vamos más a la familia. Y bueno, en este dominio 2, yo checaba mucho la importancia que le dan a eso, maestro. Primero, la importancia que le dan a la familia, la importancia que nos dan a nosotros como, en este caso, como profesores, las expectativas que tenemos, porque desde ahí parte esto, maestro, de la situación de decir, bueno, la familia, cómo es, cómo se desarrolla, qué costumbres tiene. Y a esto también va la situación de las expectativas que tengan como familia hacia sus chicos, maestro, porque eso también lo mencionaban en las lecturas, ¿sales? O en este dominio 2 que retoma toda esa situación, maestro. Entonces, bueno, primero es conocer, ¿sales? Primero es conocer toda esta situación de su contexto para de ahí nosotros partir, porque a lo mejor nosotros nos vamos más a la situación académica, maestro, más a la situación, bueno, ¿sabes sumar, saber restar? Sí, si sabes, pasas, si no sabes, no pasas. Entonces, no, maestro, va más allá de toda esta situación. Ahora es como usted retomaba, el que a lo mejor el niño esté a lo mejor en una edad de 10 años, no involucra o no significa que el niño esté en cierto estadio o en cierta situación, porque a lo mejor la situación familiar no es la de ahí. Entonces, por eso es la importancia, maestro, o de ahí recae la importancia de nosotros conocer su contexto, ir más allá de lo que sabe o lo que no sabe el niño hacer, ¿sales? Entonces, es recaer en toda esta situación. Entonces, bueno, a lo mejor, pues yo creo que esta es la intención, maestro, conocer y poder apoyar, ¿sales? Poder apoyar, poder visualizar en qué estadio, en qué situación está nuestro alumno, de lo que sabe o a lo que no sabe hacer, y de ahí partir para nosotros poderlo ayudar. Gracias, Alma. Maestra Maribel. Creo que cuando se elabora un proyecto, el diagnóstico es lo más fundamental. Y retomando los perfiles del educador, dice que es un docente que conoce a sus alumnos. Y el conocimiento no simplemente implica tenerlo las 5 horas en el aula, sino en muchas ocasiones implica ver qué tipo de vida lleva, inclusive preguntar si tuvo alguna situación en el momento del nacimiento o en alguna complicación en el embarazo. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos, aunque tengamos un grupo de la misma edad, van a aprender al mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la necesidad de uno y cuál es la necesidad de otro. Entonces, esto retomando lo que son la nueva escuela mexicana, donde dice que desarrollemos las facultades, que conozcamos, y también donde dice que involucremos a los padres de familia. Entonces, vamos a elaborar un proyecto. Yo sé que mi alumno ya detecté que tiene alguna deficiencia o tiene alguna situación que no le permita avanzar al mismo ritmo que los demás. Se supone que debemos de integrarlos y esa es nuestra obligación.
hacer que todos nuestros alumnos sean atendidos. Pero entonces tenemos que hablar con los padres de familia. ¿Por qué? Porque esos niños especiales van a necesitar un apoyo extra, no nada más mío como docente, sino que vamos a requerir el apoyo de los padres de familia. Necesitamos conocer sus condiciones económicas, sociales, culturales, todo tipo, para poderlo integrar en nuestro diagnóstico escolar. Muy bien, maestra Maribel. Efectivamente, de ahí parte la importancia también de que nosotros es necesario que conozcamos el contexto familiar educativo. Las dimensiones del análisis del contexto familiar, en el contexto familiar son tres: la física, la sociodemográfica y la organizacional. Características de la vivienda: tamaño, estado, seguridad, higiene, orden. Características del barrio: servicios, equipamiento, seguridad. Canales de información: tipo, frecuencia, utilización. Recursos educativos: espacios, materiales y disponibilidad. Disponibilidad. Bien, y si se dan cuenta, compañeros, lo que decía hace rato la maestra, desde este tipo de características debemos de tomar en cuenta dentro de nuestro diagnóstico para conocer el contexto familiar en el que el alumno o alumna se desarrolla y partir de lo que es una in situ, un aprendizaje situado, porque partimos de su realidad. Bien, y en cuanto a lo sociodemográfico, ¿qué podemos tomar en cuenta? Es la situación económica de la familia, ingresos, gastos, procedencia, administración, el nivel cultural de la familia, estudios, profesión, intereses lúdicos, actividades culturales, composición de la familia, número de personas que conviven, edades, parentesco, datos de la familia extensa, datos de salud con relevancia para el funcionamiento de la familia, características sociodemográficas del barrio. Bien. ¿Alguien más en lo que es la dimensión organizacional? Organización y variedad de actividades cotidianas, días laborales y festivos, distribución de roles, tareas y funciones en los distintos miembros de la familia, relaciones con otros contextos familiares y sociales, familia extensa, amigos, escuela, asociaciones. ¿Me puede dar lectura de lo que son los instrumentos que podemos utilizar? Observaciones para analizar la interacción familiar que se trasladan al registro de las distintas categorías observacionales y a la valoración en escalas de estimación, y cuestionarios aplicados a los distintos miembros de la familia sobre el funcionamiento y las relaciones de la familia, el estrés y su afrontamiento. La resiliencia, ¿no? Eso es lo que podemos nosotros ahorita aplicar como instrumentos. Técnicas. ¿Qué tipo de técnicas podemos utilizar? Las entrevistas estructuradas, familiograma, genograma familiar, que facilita una visión rápida de la composición e historias de una familia. Los ecomapas describen las relaciones que se establecen entre los diferentes subsistemas familiares y los sistemas externos. Las historias de vida también pueden resultar un interesante complemento que contiene información altamente significativa para los distintos miembros de la familia, así como el análisis de biografías y documentos personales. Bien, maestra, y usted estoy seguro que cuando ya conoce a un alumno que sabemos que es monoparental su familia, que solamente vive en la mamá, usted ya no le pregunta, oye, le dice, ¿tu papá crees? Tú ya no le preguntas, ¿verdad? Porque ya sabes, según el familiograma, que el alumno no cuenta con un padre. Y tú estás trabajando entonces sí a través de un aprendizaje contextualizado y situado. Así es, maestro. Muy bien. En cuanto a estrategias. Estudios de casos en los que se pueden usar diversas técnicas como las entrevistas semiestructuradas o las observaciones participantes, etnografías especialmente aptas para el análisis de las distintas culturas familiares en las que la observación participante es la técnica más empleada, grupos de discusión tanto para obtener datos directamente como para ayudar a desarrollar instrumentos más estructurados, por ejemplo, las encuestas. Bien.
Detalles importantes que hay que tomar en cuenta: el estado emocional, lo que son la pérdida de seres queridos, separaciones de padres, situaciones de violencias físicas o psicológicas, lo que les comentábamos hace rato cuando no existe alguno de los miembros. Ya nada más vamos a hacer un pequeño examencito. Les puse tipo preguntas que vienen en los exámenes que vamos a contestar. Vamos, el maestro de cuarto grado de primaria, al revisar los exámenes del segundo trimestre que aplicó a sus alumnos, se da cuenta que es la tercera vez que los resultados son similares. El 80% de ellos no pasó la prueba. Frente a esta situación, la mejor decisión que debe tomar el maestro es reflexionar y buscar. Reflexionar y buscar. Ajá. Su forma de enseñanza, pues quizás sus estudiantes no le comprenden. Es parte de la evaluación, lo que nos decía usted. De la situación de la evaluación, desde ahí viene. Si no, los niños no alcanzaron el aprendizaje, es que debes de cambiar tu enseñanza, debes en ese momento modificar. Exactamente. La maestra de primer grado de primaria observa sistemáticamente que María, de 5 años, no juega con sus compañeros en la hora del recreo. Ante tal situación, lo primero que la maestra debe hacer es... Sí, porque dice, bueno, la pregunta es, dice, lo primero que debe de hacer la maestra. O Por sea, eso, ahí es, ajá. De acuerdo al contexto de los alumnos, preparar situaciones de aprendizaje que privilegien un enfoque sociocultural de los problemas, las soluciones y la construcción colectiva de saberes. ¿Cuál es la respuesta? Conocer intereses e inquietudes. Y aquí se dan cuenta, estamos retomando. Conocer el de acuerdo al contexto, aprendizaje situado, situaciones de aprendizaje, enfoque sociocultural. ¿Qué teoría? ¿Qué teoría? Vygotsky. Vygotsky. Y construcción. Compañeras y compañeros, excelente semana que viene y excelente fin de semana. Muchas gracias. Dejen por favor su poderosísimo like. No olviden suscribirse y activen las notificaciones.